Un sacerdote católico da albergue, ayuda a estos migrantes, se ve rebasado porque la comunidad empieza también a llevar víveres y lo que puede, y pide ayuda a otros colectivos como es FM4 Paso Libre. Para hablar del tema, saludo con muchísimo gusto a Luis Enrique González, quien es director precisamente de FM4 Paso Libre. Luis Enrique, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Josefina, ¿qué tal? Buenas tardes. A ti, a tu auditorio. Muchísimas gracias por atender el llamado y platicar con nuestra audiencia. ¿Qué datos tienes tú, Luis Enrique, y cómo va a participar FM4? Sí, mira, justo el día de ayer, el párroco Guillermo Uribe, que es el titular de la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ahí en el municipio del Salto, justo él es el párroco que acogió a estas personas en situación de movilidad humana, y que a propósito de la próxima inauguración de un centro pastoral que él tiene ahí al lado de la parroquia, pudo acoger a esta población. Entonces tuvimos una reunión, el día de ayer nos pidió tener una reunión al padre Alberto Ruiz, que es el director del albergue y también párroco de la iglesia del refugio en Tlaquepaque, en el Cerro del Cuatro, y aparte es encargado de la dimensión de la pastoral de la movilidad humana aquí en el estado. Y también nos pidió, como FM4 Paso Libre, ir a una reunión para ver en qué medida podíamos ayudar, como tú ya lo mencionas, a esta población que están albergando. Entonces, pues sí, como organización nosotros, a partir de un equipo legal y una clínica jurídica que tenemos, vamos a brindar esta atención jurídica de esta población para poder subsanar las necesidades en carácter de gestión migratoria y los que sean proclives a ser solicitantes de asilo en México, ¿verdad? Entonces, de esa manera te diría que vamos a participar, y tuvimos esa reunión con ayer con el padre Guillermo Uribe. Luis Enrique, buenas tardes. Aprovechando, esta caravana de migrantes, hablar un poquito en general acerca de cómo se encuentra la situación en cuanto a las personas migrantes. ¿Han cambiado las cosas en nuestro territorio? Me refiero a la aceptación por parte de la ciudadanía, me refiero al trato de parte de las autoridades en sus diferentes niveles y a las posibilidades de que encuentren, una condición más adecuada. Bueno, en general yo te diría que en términos de movilidad humana en nuestro país, pues este fenómeno social, particularmente lo que ocurre en nuestro país, pues te diría por una parte que se ha ido precarizando más las condiciones en las cuales las personas se están movilizando, y que el flujo ha sido constante, incluso ha aumentado, ¿no? Es difícil luego hablar en términos de cuántas personas están cruzando nuestro país, dado que no existe cifras oficiales de esta población. Lo que se tiene registro son de cifras de personas que son detenidas por el Instituto Nacional de Migración, y a partir de esas detenciones se trata de hacer una prospectiva de cuántas personas probablemente están cruzando nuestro país. El año pasado casi llega al 500,000 de personas, casi un poco menos del 500,000 de personas que fueron detenidas en nuestro país. Entonces, pues imaginémonos que hay una cifra que incluso puede aumentar de aquellas personas que justo están fuera de esos procesos de detención. Entonces, ese es un indicador que podemos tener de la situación en términos demográficos. Y el otro indicador que creo que es interesante resaltar es el número de personas que han solicitado la protección internacional en nuestro país, es decir, número de solicitantes de asilo en nuestro país. El año pasado cerramos con más de 140,000 solicitudes, y si ustedes hacen un análisis de una década atrás, en el 2013, donde apenas 1,000 personas solicitaron la condición de refugiado, para el 2023 140,000, pues ven cómo el número creció de manera exponencial, ¿verdad? Ahora, cuando preguntas en concreto sobre la situación que vive esta población, pues te diría que no ha cambiado mucho las condiciones de securitización que vivimos en el país y estos controles migratorios y fronterizos que viven estas personas en la región, ¿no? Prácticamente la política migratoria se ha mantenido, y siempre lo podríamos resumir con tres palabras, ¿no? Tenemos una política migratoria que contiene, que detiene y que deporta. ¿En qué medida esa política ha cambiado? Pues yo creo que ha habido avances significativos en la protección de esta población. Uno de ellos, por ejemplo,
el que se vivió en el año 2020 cuando se modifica la ley de migración y la ley de asilo, y ahora en las cárceles migratorias, llamadas eufemísticamente por la ley de migración, estaciones migratorias, pues está prohibida la detención de menores de edad, ¿verdad? Ese es uno de los cambios que creo que son fundamentales, que podemos hablar. Y ahora también, a partir de litigios estratégicos que han hecho organizaciones como el Instituto de las Mujeres en la Migración en la Ciudad de México, pues se ha tratado de garantizar que las personas que son detenidas por el Instituto Nacional de Migración y depositadas en estas cárceles migratorias, pues no tengan que estar más allá de las 36 horas que establece el 21 constitucional, cuando dice que una persona que cometió una falta administrativa no puede estar privado de su libertad más de 36 horas, y recordar a tu auditorio que una persona migrante que no tiene documentos comete la falta administrativa, no es un delito la migración irregular, ¿no? Entonces te doy como un esbozo de algunas cosas que han pasado en el país, ¿no? Por ahí. Luis Enrique, preguntarte de este grupo específico que ustedes, FM4, le van a dar apoyo, asesoría a través de este equipo legal. ¿Cómo los viste? ¿Qué le puedes decir a la audiencia? O sea, ¿cuántos son? Si la mayoría, imaginamos, son hombres, mujeres, niños. ¿Qué nos puedes decir? Pues en general te diría un poco la panorámica de cómo Josefina, digamos que el fenómeno de la movilidad humana o el fenómeno migratorio, también como organización, y esto es un poco el reflejo que se vive en otras casas y que estas personas lo representan, ha sido dinámico y ha cambiado, ¿no? O sea, iniciamos el inicio de la segunda década del siglo XXI, empezamos a ver más mujeres en el tránsito migratorio, y para finales de esta segunda década, con la llegada de COVID-19 y posterior cierre de la pandemia, pues ahora empezamos a ver grupos familiares, ¿no? Uh-huh. Entonces, si queremos como caracterizar sociodemográficamente a la población, está ahorita, no solamente estas compañeras y compañeros en la parroquia que les mencioné, sino en general en qué tipo de población atendemos en las casas, pues te diría que hoy atendemos flujos que tienen desde familias compuestas por padre o madre o monoparentales, solo un jefe de familia, mucha infancia, ¿no?, que viene acompañada de ella. Uh-huh. Y entonces esto se diversifica, ya no solamente estamos hablando de este bono demográfico de los varones centroamericanos que están migrando, ¿no?, sino que ya hay otras nacionalidades que se están incorporando en este flujo, ¿no?, personas venezolanas, personas haitianas, ¿no?, personas cubanas. Es decir, eso sería un poco pensar en la población que estamos recibiendo y que también el día de ayer se manifestó. Se avisoran meses más críticos para las personas migrantes a partir de que en Estados Unidos estarán viviendo su proceso electoral, en el cual pues pareciera que ambas partes, casi podemos ponerle nombre a quienes serán los candidatos, pues los tomarán como parte de sus banderas, y creo que en ninguno de los casos para bien de las personas migrantes. ¿Esto cómo repercutirá en la situación interna en México, donde también están llegando cada vez más grupos de migrantes, al grado de que pues simplemente esto puede complicarse para su atención principalmente, que es lo que tendría que resultar prioritario? Sí, pues mira, lamentablemente, bueno, siempre la movilidad humana, y en el caso de Estados Unidos siempre ha sido utilizada como moneda de cambio. Te daría como una muestra de ello, es que en los periodos de crisis, que son periodos de crisis económica, te diría la del 29, luego en los 40 y después recientemente en la década del siglo XXI, en el 2008 con el quebranto de Lehman Brothers, ¿no? Uh-huh. Siempre es bien interesante cómo el target o el enemigo o a quien se le pone toda la culpa de lo que está pasando es a las personas en movilidad humana, ¿no? Personas migrantes, ¿no? Entonces, siempre como todo el origen de las catástrofes económicas, al menos si hacemos un análisis en Estados Unidos, siempre ha sido como un discurso muy simplón y muy fácil de ponerle la responsabilidad a las personas migrantes indocumentadas de lo que está pasando, ¿no? Y eso mismo lo podemos luego trasladar a los periodos electorales. Lamentablemente ni el Partido Republicano ni el Partido Demócrata tienen una visión, digamos, más
más en términos de seguridad humana hacia esta población, sino que siguen enfocando sus baterías en ver a la movilidad humana como un problema. Y la movilidad humana nunca ha sido un problema, es un fenómeno. Los estados nacionales lo problematizan y generan muros, contenciones y este tipo de políticas, ¿no? Porque es muy paradójico que solamente un tipo de personas se les niegue la entrada, ¿no? Las que son pauperizadas, las que vienen del sur global, pero hay otras que tienen libre tránsito, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, son las grandes ironías. Yo si me preguntas qué es lo que vemos desde la organización, pues que el escenario no va a cambiar y que tampoco quizás para el nuevo régimen que tengamos en este país, el cambio tampoco va a ser significativo, ¿no? De lo que estamos viviendo. Uh-huh. En una ocasión que tuve la oportunidad de entrevistar al padre Alejandro Solaliende, le decía, padre, hasta Jesucristo fue migrante, ¿no? O sea, efectivamente no tendría por qué haber un problema con la migración. Claro. Pero bueno, oye Luis Enrique, antes de que se nos agote el tiempo, preguntarte, el apoyo que van a dar a este grupo, no nos has dicho cuántos son, o sea, son como 200 personas más o menos, ¿qué nos puedes decir? Me parece que son alrededor de 120 personas. 120 personas. Ajá, sí. ¿Y el apoyo cuánto tiempo te toma para asesorar? ¿Es a estas 120 personas o solo a quien lo solicita? Es que justo vamos a empezar a hacer el mapeo, apenas nos reunimos ayer, ¿verdad? Entonces, pero bueno, para contestarte, hacer una asesoría en términos de derecho migratorio o derecho de asilo te puede llevar entre 40 a 50 minutos, ¿no? Porque tienes que entender un poco la interseccionalidad de la persona, el flujo migratorio que tiene, las necesidades, si viene acompañado o no. Es decir, hay como una serie de factores que uno que tiene cuando hace la entrevista. Y te lo digo porque yo al final de cuentas mi profesión es soy abogado migratorio y abogado de asilo, ¿no? Entonces, el hacer una asesoría legal a una persona, pues sí te lleva entre 40 a 50 minutos. Y a partir de eso, si la persona decide ser acompañada, pues iniciar un procedimiento, ya sea migratorio o de protección internacional, que te lleva otro tiempo, ¿no? ¿Qué tan abiertas están las autoridades en México hoy en día para conceder el asilo? Bueno, primero te invitaría a reformular, no es concesión, sino un derecho. El derecho al asilo ya lo tenemos, es un derecho humano. Más bien lo que sucede es que peleamos para que el Estado nos lo reconozca, ¿no? Entonces, el reconocimiento del derecho al asilo, pues realmente dependiendo de la nacionalidad es la tasa de rechazo, te diría, ¿no? Hay nacionalidades que tienen una tasa de rechazo menor ante la Comar que otras, ¿no? Es un procedimiento tardado, que puede tardar, la ley dice 90 días hábiles, en la realidad puede tardar hasta un año y medio, ¿no? Y bueno, y dicho sea de paso que si bien no es necesario que tengas una representación legal, pues sí ayuda, ¿no? A que haya una representación legal o que te ayuden para poder realizar tu trámite, ¿no? Un avance que tuvimos, al menos en la entidad, aquí en Jalisco, es que a partir del 2021, una oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, ya tenemos una oficina aquí en la entidad. Entonces, tenemos ya una relación directa con la Comar desde Jalisco y no una relación terciarizada como anteriormente lo hacíamos a través del Instituto Nacional de Migración. Luis Enrique González, director de FM4 Paso Libre, enorme gusto en saludarte. Muchísimas gracias por platicar con nuestra audiencia y por favor, si después nos puedes notificar, porque hablaste también de algunas necesidades que pueda ayudar nuestra audiencia, pues las damos a conocer con muchísimo gusto. Sí, pues yo creo que lo primero, Josefina, sería que se acerque la población, tanto a esta parroquia donde están ahorita prestando la acción humanitaria, pero también recordarles que la parroquia del párroco Alberto Ruiz en el Cerro del Cuatro también es otro albergue donde desde hace 12 años se está ayudando a la atención a la población, igual que nosotros, ¿no? Y también si diríamos qué otros espacios existen, pues con las hermanas vicentinas en la venta del astillero también hay un albergue, con la casa Aldea Arco Iris en Taquepá, que también brinda. Incluso hay un albergue administrado por el Ayuntamiento de Guadalajara que se llama Cadipsi, que también presta esa atención. Cualquiera de esos lugares que la población se acerque y ayude, y recordar siempre que la primer, yo creo que acción que tenemos que hacer es eliminar el discurso de odio, ¿cierto? Cierto. Claro. Y recordar que ningún ser humano es ilegal. Así ¿Tal? Es. Un abrazo, Luis Enrique, muchas gracias. A ti, Josefina, a ustedes, que tengan buen día y hasta luego. Hasta luego.